Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Aquí vamos a platicar de la tecnología y cómo está afectando nuestras vidas. Y hoy hablaremos de la gente que está ganando dinero dormidos. ¿Es eso posible? ¿Es un sueño de ustedes? Pues pueden descubrir cómo lo hacen algunas personas aquí hoy. Vamos a hablar de ciberataques también. Vamos a ver si se pueden o no considerar crímenes de guerra. ¿Qué está pasando en Ucrania y en el resto del mundo con el tema de los ciberataques? Vamos a platicarles de un app que revela mucho sobre lo que se ha hecho o no se ha hecho con ChatGPT, que todo el mundo está hablando de él, por supuesto. Y también les vamos a decir 5 cosas que no sabían que se podían hacer con el GPS. Así que ya saben, mucho contenido para el día de hoy. Así arranca Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio Networks presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Mucho contenido para el día de hoy, y ese contenido ustedes lo pueden comentar y decirnos qué opinan, sugerirnos temas en tecnófagos@kionetworks.com. También se pueden unir a nuestro grupo de Telegram, así nos buscan como Tecnófagos, ahí está ocurriendo esta conversación. Y hablando de conversaciones, pues la conversación de Tecnófagos siempre ocurre entre su servidor, que se llama Ricardo Massa, y el tecnófago de la sabiduría, el que nos ilustra con sus conocimientos de tecnología, mi querido amigo Bernie González. ¿Cómo estás, Bernie? Bien, muy contento de estar aquí una vez más charlando contigo. Gracias por la introducción. Yo la verdad platico aquí contigo y me pones a estudiar y a aprender de estas cosas que comentamos tan divertidas. Y déjame aprovechar para recordar, sé que siempre lo mencionas tú, pero la verdad estoy bastante emocionado con el grupo que tenemos ahí en Telegram, el de Tecnófagos. Sí, ¿cómo no? Y allá hay más de 200 personas ahí que nos hacen el favor de seguirnos, de platicar, suben contenido, ya la gente empieza a participar mucho. Muy participativos, exacto. Exacto, sí, se está generando una comunidad bien padre y hay gente de todo tipo con diferentes intereses, conocimientos muy distintos, profesiones, y todos ahí participan. Entonces, de verdad que los invitamos a que se unan al grupo de Telegram. Se pone muy divertido. Así lo es. Efectivamente está armando una conversación muy interesante y una comunidad muy interesante. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Bueno, Bernie, pues ¿te parece si le entramos a la materia? Porque la verdad es que hoy andamos rebosantes de información y de cosas bien interesantes que aquí el equipo editorial nos ayuda a seleccionar. Me encantó este tema de la gente que le pagan por quedarse dormida. Una nota que leí con mucho interés porque dije, bueno, a lo mejor hay alguna vacante por ahí. Pero, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De la gente que les pagan por quedarse, por contemplarlos dormidos o incluso por despertarlos, que ya también tiene un bemol diferente? Estamos hablando de streamers del sueño. Gente que originalmente se metía a la cama, encendían una transmisión desde un celular en un tripié y se grababan durmiendo durante horas, ¿no? Y pues la gente los veía dormir y pues había muchos que afirmaban que, estoy hablando incluso de un poco como la prehistoria del internet, de los canales primeros de YouTube, etcétera. Había gente que decía que les daba tranquilidad, o incluso hasta antes de YouTube, hablando de webcams y canales por ahí, gente que les daba tranquilidad ver a gente dormir. Pues ahora sí que para todos hay, pero ahora estamos viendo una nueva tendencia que es monetizar una transmisión de tu sueño, de tu dormir, y la forma en la que algunos lo están logrando está bien simpático. Es dejar que la gente te despierte, o sea, los que te están viendo y interactúan contigo te despierten cuantas veces sea necesario, cuantas veces quieran, la manera más ruidosa, molesta, extravagante posible, y que te paguen por ello, ¿no? Entonces, pues básicamente estás dormido y tocas un botón y un poco de dinero cambia de manos, y entonces activas una variedad de luces, de sonidos, de máquinas, de dispositivos, o sea, para despertar cuando lo desees y a la persona que estás viendo. Entonces, ahí hay gente como un cuate llamado Jakey Boehm, que es uno de estos pioneros durmientes, en particular él está en TikTok, y dice que lo pueden despertar entre cada 5 o 10 segundos hasta las 6 de la mañana.
Entonces, en fin, una actividad nueva, una nueva forma de crear contenido, supongo que lo podríamos llamar en TikTok, en otras plataformas de stream también como Twitch. No sé, Bernie, ¿qué opinas de esto? Y además, no sé si incluso pues, es algo que, digo, definitivamente el que atenten contra tus sueños, sobre todo de una forma periódica y constante, pues es peligroso contra tu salud. Entonces, no sé realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de tendencias en internet, estas tendencias que luego pueden ser, insisto, pues peligrosas para la gente que las hace, ¿no? Y fíjate que yo no sabía nada de este tema hasta que vi la nota que nos pasaron. Y me puse ahí a investigar un poquito y déjame dar un poquito de contexto muy rápido. Andy Warhol en 1964 hizo una película, si se le puede llamar película, grabando a una persona que estaba dormida 5 horas, que debe haber sido la cosa más aburrida, aunque seguramente hay alguien que dirá que se puede relajar, ¿no? Después No, perdón. A ver, yo interrumpo el contexto. Es que así era el cine de Warhol. Warhol tiene una película que se llama Empire State, que filmó el Empire State desde la misma toma durante, no me hagas mucho caso, pero hay algunas de sus filmaciones duraban 12 horas sin interrumpir, lo que le diera para porque además estábamos hablando de filmar, esto era en carrete, tenías las limitaciones de tener que cambiar el celuloide cada cierto tiempo, o sea, esto era una locura y efectivamente filmó a una persona dormida durante 5 horas, pues nada más pues porque ese era el tipo de arte que hacía Warhol, pero bueno, perdón, entonces decías. Exacto, entonces digo, a mí me parece muy extraño, disculpa, tal vez no estoy tan metido en el arte como... No, y qué bueno. David Beckham en 2004 también, seguramente más por un tema comercial, también se dejó grabar dormido, mucho menos tiempo, pero ahí hay algunos antecedentes. Y lo que tú decías, en China, ¿no? Ese fue en China, creo. No saqué el dato nada más. Me parece que sí fue, en algún tema de así. Pero bueno, seguramente luego evolucionó a lo que tú comentaste, una forma de hacer streamers y programas estos como Big Brother, pues alguien de repente se empezó a grabar dormido y le pareció interesante. Pero fíjate que al menos estos dos casos, el que comentaste de Bohem, que está en TikTok, los invito a que lo sigan. Su nombre es Jakey y el apellido Bohem es B de banco, OHEM. Tiene tan solo 28 años y esto, pues más que dormir y grabarse dormido, no es así, ¿no? En realidad... Sí, esto es lo contrario, es más bien grabarse despertando. Exacto, más bien es su trabajo y es un trabajo bastante lucrativo. Este señor, por lo general, se acuesta a las 10:30 de la noche, si le podemos llamar eso acostarse, se pone su pijama, se mete a la cama y tiene un cuarto acondicionado con cualquier cantidad de gadgets y tecnología, ¿no? Tiene varias cámaras que tienen la toma abierta donde se ve todo el cuarto, tiene unos close-ups a su cara, a los dispositivos que tiene. Detrás de él hay unas pantallas muy grandes en formato vertical. Uh-huh. Y ahí está pasando todos los comentarios de la gente que está metida en vivo siguiendo el streaming, ¿no? Y tiene un mecanismo donde la gente que le quiere, por ejemplo, mandar un sonido de unas sirenas que está, créanme, que a todo volumen, así como para que no solo se despierte él, sino todo el edificio, todos los vecinos del edificio, suena durísimo. Pues dice, a lo mejor cuesta $3 que pongas una alarma de una sirena de bomberos, 15 segundos, ¿no? Si quieres el ruido de un tren que está pasando 1 minuto, pues ese ya cuesta $10, ¿no? Tiene unas bombas de humo que detonan en el cuarto y sueltan humo blanco, como de hielo seco. Tiene algo que me pareció súper ingenioso. Es un muñequito de estos como punching bag y está metido en una caja. Y creo que se cuesta más caro, ese cuesta como $100. Y el muñequito se levanta y le suelta como un puñetazo al tipo Pero es tan popular que efectivamente cada 30 segundos, 1 minuto, le están haciendo cualquier cantidad de maldad. Y así se la pasa toda la noche hasta las 6 de la mañana, ¿no? Este señor dice que hace más o menos unos $35,000 al mes. Nada malo. Un sueldo de unos $400,000 anuales, para que se den una idea en dólares americanos, ¿no? Y también otra persona que se llama Asian Andy. Él está en Twitch. Era un streamer de gaming y todas estas cuestiones. Y también un día se le ocurrió grabarse dormido y empezó la misma dinámica, ¿no? Se duerme ahí con su perro, y la gente lo despierta. Y gana un poco menos. Dice que llega a conseguir hasta unos $16,000. Pero pues parece ser que es un tipo de influencer, de youtuber, de tiktokero, como le quieras llamar, de dejar que te molesten durante las horas de la madrugada, donde estos señores seguramente cuando acaban a las 6 de la mañana, pues lo que hacen es que efectivamente se van a dormir sin el streaming
para que efectivamente nadie los moleste, ¿no? Oye, pero híjole, ¿qué nos dice eso de la sociedad en la que estamos viviendo y del uso que le estamos dando, o sea, a este tipo de redes sociales? O sea, me parece bien interesante como experimento social. Pero también me parece, o sea, me llama un poco la atención, ¿no? Ya habíamos visto ejercicios así. Yo recuerdo hace muchísimos años a alguien que tenía conectado a su computadora. Tú podías accionar algunas cosas de su cuarto y con algunos comandos podías prender y apagar las luces y cosas así. Y siempre, vaya, pues es como una continuación del voyerismo, ¿no? Es participar activamente desde lejos en un cuarto, pero no sé, digo, me parece interesante como experimento social y lo que me suena increíble es la cantidad de lana que está juntando este señor, estas cifras de las que nos hablas. Pues, oye, porque te estén sonando bomberazos todo el tiempo en la noche. Caray, qué interesante. Es un nuevo uso y nos queda claro que para todo hay y de todos se pueden hacer todo tipo de cosas en Internet, buenas, malas, útiles, inútiles, divertidas y absurdas. Déjame hacer una última reflexión con esto que dices. Lo que pasa es que somos ya casi 4,000 millones de seres humanos, de cabezones que estamos conectados a Internet. Sí. Y entonces, pues cuando tienes ese volumen de gente y tienes la tecnología con los medios para hacer este tipo de cosas, pues se puede hacer literalmente lo inimaginable, ¿no? Y creo que hacia adelante esta tendencia no va a ser más que ir en aumento, ¿no? Por supuesto. Cada vez va a haber cosas más extrañas que tal vez a nadie se le habían ocurrido y que nuevamente, como siempre mencionamos en este programa, la tecnología es el gran habilitador, el aliado del hombre para esto. Estamos hablando de entretenimiento, pero pues bueno, habrá gente ociosa que le parezca divertido estar ahí en la noche molestando a otra persona, ¿no? Muy bien. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Cambiando de tema, mi querido Bernie, recordarás que hace tiempo, dando seguimiento a un tema obviamente muy, muy serio y que ocupa la atención de todo el mundo, que es la guerra en Ucrania. En julio pasado ya habíamos comentado que las fuerzas rusas habían atacado de forma cibernética a DTEK, el mayor inversor privado en energía de Ucrania, y habían causado estragos graves en la población. Recuerdo que nos comentabas algunas reflexiones sobre esto y hablábamos un poco de estas reflexiones de los nuevos actos de guerra y cómo se veían reflejados y qué consecuencias tenían. Hoy esto, sigue ocurriendo. Para dar la nota con lo más actual, diríamos que un señor de nombre Víctor Shora, que es el director de transformación digital del Servicio Estatal de Protección de la Información y las Comunicaciones Especiales de Ucrania, acaba de decir que Rusia ha coordinado sus ataques cibernéticos con ataques militares físicos que podrían considerarse crímenes de guerra contra sus ciudadanos. Shora compartió que altos funcionarios en Ucrania están en el proceso de reunir pruebas para presentarlas ante la Corte Internacional en La Haya. De lo que mencionábamos en aquella ocasión, o sea, una planta de energía térmica fue bombardeada y simultáneamente su red corporativa fue atacada. Microsoft advirtió que Rusia intensificó su ataque de tecnología híbrida de múltiples frentes, que incluye tanto operaciones militares cinéticas, digamos, de las tradicionales, pues, como ataques cibernéticos a la infraestructura civil ucraniana para presionar a las fuentes de apoyo militar y político de Kiev. Aquí la novedad, digamos, es que esto ya está caminando hacia un tema legal, jurídico, internacional, en el que se consideraría un crimen de guerra, o al menos se somete a la consideración de estos tribunales que los ataques cibernéticos en épocas de guerra sean considerados, pues, justo como tal, crímenes de guerra o crímenes en contra de la humanidad. Entonces, muy interesante porque nos regresa a esa conversación que teníamos en aquella ocasión. Definitivamente, pues, las bajas humanas pueden ser menos, al menos de inmediato, pero los impactos y la forma en la que un ataque cibernético coordinado, funesto, puede tener sobre una población civil, pues son también terribles y de muy largo plazo, ¿no? Y la verdad que es un tema bien interesante. Siempre que hablamos de estas cuestiones, a mí siempre me viene a la cabeza este filósofo Yuval Noah Harari, que habla de esta realidad intersubjetiva en la que vivimos los seres humanos.
Y es paradójico, ¿no? Estás hablando de una guerra donde pues hay dos partes que tienen un conflicto y se están atacando literalmente a la muerte, ¿no? Sí. Pero hay unas reglas, ¿no? Y las reglas lo que pretenden hacer los organismos internacionales como las Naciones Unidas o en este caso el Tribunal de la Haya en los Países Bajos, pues es poner algunas reglas básicas que está complicado porque estás hablando de una guerra, ¿no? Sí, o el Tratado de Ginebra, que de alguna manera dice que sí se vale y que no se vale con prisioneros de guerra y etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, busqué la definición de qué es un crimen de guerra y la definición del diccionario dice que son ataques a civiles que no tienen una justificación militar. Y ahí está el meollo del asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando se hace un ataque, un atentado, o incluso puede ser de otra índole como terrorista, pues puede haber daños colaterales, ¿no? O sea, el que está perpetrando el ataque tiene un objetivo, pero puede ser que dañe a alguien más, por decirlo coloquialmente, sin querer, ¿no? O de una manera inevitable. Entonces, cuando caes en esa circunstancia, no se considera un crimen de guerra. Tiene que ser algo deliberadamente ir a atacar a población civil, ¿no? Por ejemplo, un caso muy desafortunado también en la guerra de Rusia y Ucrania es esta violación que hubo en algunos lugares a mujeres y niños donde pasaban las tropas rusas, ¿no? Que también está en un pleito. Entonces, cuando lo ves desde la perspectiva de estos ciberataques, que también ahora hay un término en inglés que se llama el cyber warfare, que es como esta guerra cibernética, que es una realidad. El antecedente tal vez más importante sucedió por ahí del año 2010. Hay un libro muy interesante y también hay un documental que se lo recomiendo mucho. El libro se llama The Perfect Weapon. Es de David Sanger, es un periodista del New York Times. Y hay un documental fantástico que se llama Zero Days, como 0 días o el día cero, haciendo alusión a esta parte de la ciberseguridad. Y ese documental narra lo que le sucedió a Irán con una planta que supuestamente era para producir energía eléctrica, y estaban preparando material radioactivo, es decir, se tiene que pasar por un proceso físico y químico para que el material se active y entonces pueda producir energía. Lo que pasa es que Estados Unidos pensaba que en realidad Irán lo iba a usar no para una planta de energía, sino para construir bombas, y eso se convertía en un peligro bastante fuerte, ¿no? Todo esto evidentemente los gobiernos no lo han reconocido oficialmente, pero sucedió. Lo que pasó en 2010 es que se crea un virus que está en todo el mundo que se llama Stuxnet. Ese virus lo detecta Symantec. Y ese virus es muy peculiar porque no hace nada aparentemente y es muy sofisticado en cómo se instala y cómo está monitoreando los sistemas en los cuales se va infiltrando. Y resulta que ese virus tiene un código, después de que lo abrieron, en donde si está en una planta de activación nuclear con ciertas características, entonces tiene unas rutinas para desestabilizar unas centrífugas con las que se activa el material nuclear. Y para no hacer la historia larga, lo que sucedió es que este virus acabó desestabilizando a esta planta que estaba tratando de activar el material nuclear y lo hizo inservible, ¿no? Es algo pues desastroso en términos económicos de lo que pretendía hacer Irán, suponiendo que fuera para fines de generar energía eléctrica, ¿no? ¿Y quién estaba detrás de toda esta historia, de la creación del virus y cómo lo infiltraron? Pues todo apunta a que era el gobierno de los Estados Unidos, la agencia de investigación en seguridad, junto con el gobierno de Israel, ¿no? Obviamente nunca lo han aceptado, tampoco lo han negado, pero si ven ese documental es súper interesante, ¿no? Entonces, lo comento porque estamos evidentemente en una época donde pues no solamente es que manejamos muchas cosas digitales, como lo mencionamos siempre aquí en Tecnófagos, sino que ahora los gobiernos y las ciudades, la sociedad en general, mucha de la infraestructura depende de los sistemas, ¿no? Si pensamos en trenes, el metro, las telecomunicaciones, pues todos los sistemas que se utilizan todos los días para hacer pagos en el gobierno, la educación, transacciones, el sistema financiero, etcétera, etcétera, lo que me digas. Detrás de esto hay sistemas, hay redes, hay contraseñas, hay bases de datos, etcétera, etcétera. Y pues se vuelve ahora mucho más apetitoso desde el punto de vista de hacerle daño a un país, atacarlo cibernéticamente, claro,
que atacarlo físicamente. Y Por también supuesto. resulta pues mucho más práctico y económico, rápido y barato, hacer un ataque cibernético que lanzar una serie de tanques, aviones, portaaviones, Sí, con barcos, infantería y soldados de a pie. Es muy complicado, ¿no? Totalmente. Yo creo que estamos viendo el Modern Warfare, como dirían por ahí el título de un videojuego, ocurriendo frente a nosotros. Y pues sí, es muy interesante que esto sí se pueda regular y reglamentar, porque pues sí preocupa este uso, sobre todo cuando es desmedido y, como dices, cuando perjudica a la sociedad civil, que pues ni la debe ni la teme, ¿no? En fin, los temas de este conflicto de Ucrania, que pues, desafortunadamente ya a un año siguen dando de qué hablar y siguen dando mucho tema de discusión. El tema de moda, desde luego, en todos los foros, en todos lados, todo el mundo, incluso en sus reuniones familiares, seguramente ya también se está hablando de ChatGPT, en particular de GPT-3, esta inteligencia artificial que está, insisto, en boca de todos. Y bueno, pues, a ver, ChatGPT, pues, si escucharon ya nuestro especial sobre ChatGPT, que esperamos que ya lo hayan escuchado, estarán de acuerdo con nosotros en que se le han dado unas aplicaciones extraordinarias, muy positivas para la humanidad, y otras pues un poco más cuestionables. Digo, por ahí ya hemos hablado de que hay gente que le está usando para hacer trampa en exámenes. Hay gente, al propio ChatGPT le han puesto algunas pruebas, le pusieron el examen de admisión para las, digamos, las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, la llamada Liga de la Hiedra, y las aprobó todas. Le pusieron el examen para un MBA de Wharton, también lo aprobó. En fin, o sea, el problema es que pues mucho de eso se está usando para hacer trampas. Entonces, aquí hubo una persona muy interesante, un señor Edward Tian, un estudiante de la Universidad de Princeton, que creó un sitio web que puede, o bueno, dice que puede detectar si un texto ha sido creado utilizando ChatGPT. Me interesó mucho el tema, Bernie, porque justo pues ChatGPT evidentemente está diseñado para redactar algo como si lo hubiera hecho un ser humano. Entonces quise entender un poquito más de cómo lo estaba haciendo. Y aquí en la nota que nos pusieron, esta herramienta que llaman ChatGPT 0 usa dos métricas diferentes para valorar si un texto escrito se ha generado automáticamente o no. Y estos dos parámetros se llaman perplejidad y explosividad. Me encantó esto. Si el número es muy alto en ambas métricas, significa que lo ha escrito una inteligencia artificial y viceversa. ¿Cómo funciona esto? La perplejidad se refiere a la capacidad de utilizar palabras que sorprendan, es decir, palabras rimbombantes, académicas, etcétera. Y por otra parte, la explosividad se refiere a la complejidad que tienen las frases del texto. Entonces, según Tian, los textos que se generan por inteligencia artificial tienden a usar frases sencillas y entendibles y palabras muy comunes. Según su teoría, cuanto más complejo es el texto, hay más posibilidades de que lo haya escrito una persona. No sé, digo, a ver, esto es realmente lo único que he leído hasta ahorita de esto, pero en principio no sé si estoy muy de acuerdo con eso, sobre todo no en todos los idiomas en los que se utiliza ChatGPT, pero ¿qué opinas de esto, Bernie? O sea, ¿es realmente posible detectar por un análisis de texto? Porque al final esto es lo único que está haciendo, no está usando tecnología más allá de eso, sino simplemente está analizando, escudriñando el texto y diciendo, esto se lee como que lo escribió una inteligencia artificial. ¿Es posible a estas alturas seguir detectando si esto lo hizo ChatGPT o lo hizo Pedrito Pérez, el del quinto semestre? Sí, mira, es una herramienta que este señor Edward Tian la empezó a programar, me parece que en diciembre, o sea, es muy, muy reciente. Y estos dos términos que utilizó, yo lo tuve que leer 3 veces para ver si estaba entendiendo bien. Y me parece que más bien a lo que se refiere es que las tecnologías que están detrás de cualquier inteligencia artificial, al final del día están tomando una cantidad enorme de datos y el resultado que tú le pides en el caso de particular de GPT, ¿no? Que es una tecnología generativa, el output que te dan es la resultante, digamos, por ponerlo de una manera burda, del promedio de lo que encontró. Eso es, eso te habla de un resultado, si quieres llamarle como medio plano o estándar, o que se vea como más o menos homogéneo, ¿no? Segundo,
las fuentes con las que se alimentan estas tecnologías generativas, pues son, aparte de que tienen un volumen muy grande, pues estás hablando de que toman la Wikipedia, toman muchos libros, toman muchas referencias de sitios que son especialistas y expertos en ciertos temas, y son cantidades enormes, y con base en ellos es que te entregan esos resultados. Entonces, cuando lo generó una tecnología GPT, una tecnología generativa, el resultado debería parecerse mucho a como cuando lo escribe alguien profesional, ¿no? O sea, palabras cuidadas, que suene más o menos homogéneo, que sea claro, que se entienda. Y sobre todo en un tema que estamos hablando de un contexto académico, pues cuando tú tienes a un estudiante de lo que sea y le pides que haga un ensayo o investigue algo, lo menos que esperarías es que lo redacte como si fuera el editor del New York Times, ¿no? Te va a redactar, si me permites el chiste como si fuera Cantinflas, ¿no? Lo va a hacer medio mal, va a utilizar a lo mejor palabras que no son de uso común o que no venían al caso, y la parte de la explosividad es que va a ser medio inconsistente, ¿no? De repente algunas partes que redacta van a sonar bien y luego va a poner otro argumento que pues como que no suena muy bien o como que no lo sustentó mucho o lo escribió a lo mejor más de carrera y entonces se ve más inconsistente. Eso es lo que yo entendí del concepto de la herramienta, ¿no? Sí. O sea, está como tratando de buscar la parte humana, ¿no? Decir, oye, esto como que no se ve muy bien, seguro sí lo escribió Bernardo, ¿no? Porque pues Bernardo no es un escritor y seguro ahí se le fueron varias cosas. Y no es perfecto. Y no es perfecto. Si de repente agarras y yo te digo, mira, Ricardo, escribí este texto y lo lees como si fuera una novela, dices, oye, no, amigo, esto digo, te estimo, pero esto seguramente no lo escribiste tú, ¿no? Sí. Bueno, a ver, será interesante ir viendo cómo se desenvuelve esta herramienta, porque en particular, digo, ChatGPT es una herramienta que entiendo que en particular está diseñada para esto que nos explicas, de tomar minimax de lo que está publicado ahí y tomar como la media, pues justo lo hace expresarse de una forma muy humana. Y ya hemos platicado de que comete errores y de pronto comete signos, o sea, hay que revisarle lo que escribe porque se equivoca al redactar, sí. Cosas que lo acercan más a lo humano que la máquina, pero en fin, o sea, veamos cómo se va comportando GPT-0 y si de verdad funciona para detectar que algo lo escribió o no una inteligencia artificial. Qué interesante. Siempre queda un espacio para el postre. Oye, Bernie, rápidamente, porque el tiempo nos devora, quiero comentar contigo algunos de los usos que tiene una tecnología a la que ya estamos muy acostumbrados, pero que de verdad yo personalmente agradezco todos los días que tengamos a la mano, que es el GPS, el sistema de navegación satelital, que no solamente ayuda a que los despistados como yo todos los días podamos regresar a nuestra casa, sino que, tiene usos y aplicaciones extraordinarios gracias a esta constelación de satélites que envían señales a la superficie de la Tierra. Vimos allá algunos datos y aplicaciones extraordinarias de la última década, que los dispositivos GPS más rápidos y precisos han permitido a los científicos conocer cómo se mueve el suelo, por ejemplo, durante los grandes terremotos. O sea, mientras más ha aumentado la precisión de los GPS, pues más podemos conocer datos sobre no nada más, digamos, cómo está desplazando un auto, sino también ya placas tectónicas, el volumen de la nieve. Me encantó eso, por ejemplo. Estaciones al incluir información de las estaciones de GPS cercanas a los epicentros de los terremotos, se puede determinar en 10 segundos si el terremoto sería de una magnitud dañina de 7 o de una magnitud 9, completamente destructiva. Nos está ayudando a hacer analítica predictiva justo por esto, al analizar magma. En fin, es una tecnología extraordinaria que además entiendo que está validada y está centrada incluso hasta en la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, es una tecnología maravillosa por todos lados y bueno, por eso también hoy elegimos hablar de algunos de estos casos de éxito que tiene el GPS, mucho más allá de, insisto, de regular el tráfico, ¿no?
Y lo que pasa es que el avance de los satélites, estas comunicaciones que al final del día es una señal que mandan hacia la Tierra, la recibe un dispositivo. Y si triangulas, por lo menos con 3 satélites, el principio con el que funcionan la mayoría de los GPS, puedes inferir tu ubicación con cierta precisión. Digamos que los GPS a los que estamos acostumbrados en nuestros teléfonos, los smartphones o algún dispositivo que alguien tenga en un vehículo, estábamos viendo que eran 20, 10, 15 metros por ahí, así es más o menos como oscila. Pero resulta que con tecnología un poco más precisa puedes llegar hasta los 5 centímetros, 2 centímetros, la verdad ya medidas muy, muy precisas de en dónde está exactamente ubicado el dispositivo que está recibiendo la señal de un satélite. Y entonces, por ejemplo, uno de muchos de los que mencionaste en un sismo, ¿sí? si el sismo es fuerte, se pueden desplazar un poco las placas tectónicas del subsuelo donde fue el epicentro y si se mueve unos centímetros el dispositivo que está en tierra, pues el satélite lo puede detectar, ¿no? Y te puede decir, ya hay un corrimiento de 7 centímetros en tal dirección. Y entonces los geólogos pueden inferir con estas medidas la intensidad, en este caso, de un terremoto, ¿no? En otros ejemplos, como los que pusiste de la nieve o las mareas o el agua que está penetrando un litoral o algo, pues también pueden ver tendencias de cómo se está moviendo esto, ¿no? La verdad que es un tema fascinante. Me encontré por ahí un video que ya había visto. Lo voy a poner ahí en el grupo de Telegram. La historia de cuando se lanza el Sputnik en 1957 y un grupo de estudiantes en Virginia, en Estados Unidos, están platicando en un café de esta hazaña de que está un objeto está dando vueltas en la Tierra, ¿no? Sí. Y dicen, oye, ¿y para qué sirve esto? No, pues cada vez que pasa por aquí, con un receptor podemos captar una señal que hace pip, 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 ¿no? Y dicen, oye, ¿y eso para qué, no? Y uno de ellos dice, oye, si le pedimos aquí en el laboratorio un aparato para captar exactamente y más precisamente la señal, podemos saber exactamente en dónde está el satélite pasando por Estados Unidos, ¿no? Y arman un proyecto en cuestión de un par de semanas y logran con bastante precisión saber la trayectoria del satélite y su ubicación, ¿no? Se lo presentan a un profesor y este profesor les dice, oye, pues está bien interesante eso, pero pues eso ya lo sabemos, ¿no? El satélite se puso en órbita y los que lo pusieron en órbita saben perfectamente la trayectoria que lleva, ¿no? En dónde está orbitando. Y dice, más bien lo interesante sería saber si con base en esa información tú podrías saber en dónde estás tú en la Tierra, ¿no? Y para no hacerte el cuento largo y no spoilearles el video, acaban ayudándole, estamos hablando de 1957, acaban ayudándole a los submarinos, a los submarinos nucleares, a tener su posición con mucho mayor precisión para poder hacer disparos de cabezas nucleares, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, de ahí surge lo que casi 25 años después se liberó comercialmente en la administración de Ronald Reagan, el GPS comercial, y que hoy en día pues ya es un commodity que todos tenemos, ¿no? Así es, y te digo, además que agradecemos muchísimo. Yo la verdad es que a la fecha me sigo preguntando cómo le hice para llegar hasta esta edad antes de que inventaran el GPS y los artilugios que lo podían utilizar. Yo, el primer GPS que tuve para mi coche antecedió por mucho a Waze y todos estos. Había unos que vendían por aparte, ¿te acuerdas? Sí, específicos. De estos Garmin que lo ponías ahí en el coche. Exacto, porque yo nunca me he podido ubicar en ningún lugar de la Tierra. No había ni mapas, nada más ibas ahí bien siguiendo el norte o el sur y qué tan cerca estabas del lugar al que querías ir, ¿no? Exactamente. Entonces, yo siempre he estado muy agradecido porque exista esa tecnología y creo que todos lo debemos de estar justo por este tipo de aplicaciones que se le pueden dar, que sin duda mejoran nuestras vidas todos los días. Y pues estamos también muy agradecidos de su escucha, de su tiempo. Nos despedimos por esta ocasión, pero regresaremos pronto
con más tecnología para devorar en este podcast que hacemos con mucho cariño para todos ustedes, que se llama Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Muchísimas gracias a Mario Terrés en la edición, gracias a Dalibasti Santiago en la redacción, a Gina Rangel y a Citla Vallarta en la producción, y pues muchísimas gracias a ti, mi querido Bernie. Nos escucharemos en una futura emisión. Y yo encantado, como siempre, disfruto mucho de esta charla contigo, y pues nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Tecnófagos. Escríbanos a tecnófagos@kionetworks.com y únanse a nuestro grupo de Telegram, y aquí nos escucharemos la siguiente entrega de Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Hasta pronto.